en la radio. Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de la serie de podcast resultado del proyecto Poesía Centrícola, las formas de habitar el centro de la ciudad, proyecto beneficiado por la convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura 2023 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. En el anterior podcast hablábamos de la relación entre poesía en prosa y ciudad, poesía en prosa y especialmente el centro de Medellín. Hallábamos que este es un género que tiene una relación con la calle, precisamente nace con la intención de describir la vida moderna y termina siendo el eje articulador con este proyecto, Poesía Centrícola, cuyo objetivo, vale la pena recordarlo, es el de desarrollar una propuesta de aproximación poética al centro de la ciudad partiendo del referente de la prosa poética y el paisaje sonoro para dar cuenta de las formas de habitar el mismo. En esta ocasión vamos a hablar de la relación entre sonoridad y poesía. Para hablar de esto quisiera introducir tres elementos fundamentales que menciona Octavio Paz para la creación de la poesía. Octavio Paz habla de unos tres elementos. Entre estos elementos destaca la imagen, la cual se refiere a figuras literarias, figuras retóricas que dan cuenta de una imagen literaria. Ejemplo de imágenes son los tropos, es decir, por ejemplo, la metáfora, figuras literarias como la analogía, el símil, la sinestesia, la metonimia y la sinécdoque. También habla Octavio Paz de que otro de estos elementos que constituyen a la poesía es el sentido. El sentido se refiere a la construcción, a una construcción lingüística que busca a entender algo mediante una frase, una oración poética que apunta a una significación específica. Finalmente, también habla del ritmo. Con el ritmo se puede aludir a una sonoridad de las palabras. En este punto es importante establecer una relación del asunto del ritmo con la sonoridad y en extensión con los sonidos. Y es que el ritmo en poesía podría tener también relación con asuntos de la estilística tales como la sonoridad de las palabras, ya lo había mencionado, la musicalidad, entre otros elementos. Hay entonces una posible relación entre lo que es la poesía y lo sonoro. Esto es algo que va más allá de la métrica, algo que va más allá de la rima. Es algo que está en las palabras, en la sonoridad de las mismas, en sus conjugaciones, en sus articulaciones, en sus encuentros y desencuentros. Por extensión, yéndonos más allá de las palabras, podría pensarse también relaciones de la poesía con la música. Y es que históricamente la poesía ha tenido una relación bastante estrecha con la música. Vale la pena recordar que la poesía a menudo era creada para ser recitada con un acompañamiento musical. Vamos a escuchar ahora una creación poética, un poema en prosa de Marjorie Abello. Este poema es acompañado por una creación de Carlos Andrés Rengifo Reyes, de nombre artístico Curl.
El interior de la ciudad crece metro a metro, lleno de cantos sin sitio. Ay, ciudad, tu corazón lucha, quiere ser verde, y día a día busca en medio de todo una melodía. Desde el techo azulado proviene un arco iris y se asoman miles de colores. A su paso por las mitades humanas hay canciones, juegos, sonidos y silencios. ¿Es el corazón del centro acaso una jaula que encierra temores o lamentos? ¿O es por el contrario en su interior un mundo de trinos, cantos y sueños? De esta misma manera podría observarse que este es un asunto cuya relación podría abarcar el lenguaje sonoro en general, ya no solo la música con asuntos como el ritmo, la melodía, la armonía, el timbre, el color, etcétera, etcétera, sino temas radiales como la voz, los sonidos, la música y el silencio. En el lenguaje sonoro de la radio, especialmente podemos hallar relaciones con la literatura, desde géneros como el radiodrama y el radioteatro. Estos son unos tipos radiofónicos, unos formatos radiofónicos de contenido teatral surgidos entre los años 20 y 40 del siglo pasado y que alcanzaron una gran popularidad a mediados de este siglo. Este formato se volvió célebre con una adaptación de La Guerra de los Mundos que hizo Orson Welles en 1938 y que generó unas escenas de pánico entre los espectadores, quienes creyeron que en realidad sucedía esa invasión alienígena que se dramatizaba en la creación de Welles, en esta adaptación. Keep those men back! Keep back there! Keep those idiots back! Keep off! The top floor! Look out there! Stand back! Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. Someone's calling someone or something. I can see turning out of that black hole two luminous discs. The eyes, it might be a face, might be almost Good heavens. Something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one and another one and another one. They look like tentacles to me. Suele considerarse este como uno de los capítulos del radiodrama y también, además del radiodrama, del radioteatro, hay un género que fue bastante, digámoslo, importante en Colombia y en América Latina, es la radionovela. Pero más allá del radiodrama, como categoría general que engloba al radioteatro, que engloba a la radionovela, en este proyecto hablamos especialmente del paisaje sonoro. Digamos que el radiodrama es una especie de precedente y pasamos al paisaje sonoro, que es un concepto que alude a lo siguiente. Todos los paisajes que habitamos, sean rurales, sean urbanos, de diversa índole, sean incluso reales o no, contienen una serie de elementos de tipo auditivos que los caracterizan. Los paisajes sonoros se componen esencialmente de unos aspectos. Entre ellos se destaca la tonalidad, que se corresponde con los sonidos de fondo, esos sonidos en segundo plano sonoro que se pueden hallar.
como el sonido del viento, el sonido del agua, de los animales, el tránsito, las construcciones, en definitiva, elementos de la naturaleza, la geografía, el clima o el ambiente en que se habita, que generalmente suelen ser, digámoslo, inconscientes y ocasionalmente pueden hacerse conscientes. También hay unas señales sonoras que pueden encontrarse en o alcanzar un primer plano auditivo, que pueden ser esporádicas como las sirenas, un pitido de un carro, el sonido de una voz y finalmente unas marcas sonoras que son los sonidos característicos y únicos de un área específica y que poseen un valor simbólico y afectivo. Para terminar, vamos a escuchar una creación de Javier Monsalve, uno de los participantes en los talleres creativos de poesía centrícola. Por aquellos días, la brisa se paseaba por el valle y las pequeñas ráfagas de viento aparecían por todos lados, en las calles, al pie de los edificios. La luz del mediodía, más severa que en otros meses, calentaba igualmente los carros, el asfalto y las cabezas de los peatones. Sobre estas y otras cosas más, imperaba en las calles el ruido de repetidos mensajes que se alzaban también sobre el murmullo de las voces. Varias eran las fuentes de los mensajes, que parecieran no estar encima, sino por todos lados, inundando la atmósfera. Como el humo inunda los salones y las habitaciones dentro de una casa en llamas. Hasta los olores, los sabores y las texturas se apagaban un poco en presencia del ruido. En la calle, la estridencia daba algunas treguas al caminar lejos de los altavoces o al esperar que estos se movieran lentamente. El descanso del ruido daba paso al viento que refrescaba diligentemente a los vendedores y sus clientes. Y si aún estuviera por allí, también refrescaría de manera amable al extinto ciudadano. Locución: Mauricio López. Producción y coordinación: Mauricio López. Letras en redes. Agradecimientos al Taller Literario Rayuela, al Edificio Vázquez, Biblioteca EPM, Casa Barrientos, Paraninfo de la Universidad de Antioquia, Tornamesa Bar, a la Esquina Radio y a todas las personas que de alguna u otra manera apoyaron la realización de este proyecto. Esto es Las Letras en la Radio.